Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias por venir a todos. Yo soy Arcadio Espada y estoy encantado de hacer de presentador de Elvira, que ha escrito un libro estupendo y además con éxito, cosa que no suele... ¿No se oye? No, pues nos cogemos un micrófono, aquí estamos muy preparados. Estamos aquí, tenemos de todo. Dense cuenta que... ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Ahora sí, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, pues les decía que estoy encantado de presentar este libro que además combina algo que es raro, ¿no? La calidad y el éxito. Hay algunas cosas que les quiero comentar antes de dejar paso a ella, que evidentemente es la estrella de la fiesta y estará encantada de hablarles a todos ustedes. Pero antes quiero decir algunas cosas yo. Este libro ha tenido muchos comentarios respecto a lo que es un asunto sustantivo, que es el asunto español, pero que no es el único asunto sustantivo. Efectivamente, el libro de Elvira habla de tema caro a los españoles y caro a cualquier imperio, como es el de la leyenda negra, pero siempre teniendo en cuenta que la leyenda negra nosotros tenemos la denominación de origen, y por lo tanto eso es importante subrayarlo. Pero en este libro hay otra cosa fundamental que define su título, aunque sea de una manera inversa. Y es que hay una reivindicación de lo que podríamos, una reivindicación del imperio y hasta una cierta imperiofilia, ¿no? Para oponerla a la imperofobia que de alguna manera ha dominado el discurso de la modernidad. Bueno, de la modernidad y de mucho antes de la modernidad, por supuesto. Entonces esa es una idea, a mi juicio, central que cabe retener a la hora de encararse con el ensayo de Elvira. Esto le ha llevado a pasajes estupendos y a búsquedas fantásticas. Por ejemplo, yo aprecié de una manera intensa cuando nos contaba la autora su búsqueda bibliográfica alrededor de la palabra imperio, ¿no? Búsqueda conceptualmente fracasada, porque prácticamente nadie se había ocupado del imperio. Bueno, claro, se habían ocupado del imperio convirtiéndolo en ismo, ¿no? Es decir, hablando del imperialismo. Por ejemplo, Lenin, al que nuestra Elvira llama gran revolucionario, siempre me sorprende, nunca he encontrado que se le llame a Hitler gran revolucionario, no entiendo por qué, pero bueno, ella llama a Lenin gran revolucionario, ella sabrá, luego nos lo comentará por qué, pero bueno, tiene un libro estupendo, fantástico, que yo aprendí casi de memoria, que se llamaba El imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿no? Que era un libro, pues, de esos de cabecera, una cosa suave, de estas ligeras que leíamos la gente de mi generación para hacer dedos, ¿no? Bueno, entonces eso es una cosa realmente muy importante, ¿no? El vacío conceptual con que se encuentra a la hora de registrar los estudios, pero casi, yo diría, léxicos, ¿no? La semántica, por así decirlo, del imperio. Entonces, bueno, en vista de que nadie se ha ocupado de ello, pues se ocupa ella, ¿no? Se ocupa de ella, por ejemplo, con alguna reflexión muy aguda, como la siguiente, ¿no? Cuando distingue entre Estado e imperio, ¿no? Que a mí me parece que es una idea, que es una de esas ideas que dices, ah, claro, sí, eso, como yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Pero hasta que uno no lo ve fijado, pues no sirve, ¿no? Esas son las buenas ideas, ¿no? Bueno, el Estado reúne a gente que se conoce, por así decirlo, y que más o menos han vivido cerca o cercanos, y el imperio
reúne a gente decididamente distinta, es decir, gente que no han tenido ningún contacto entre ellos, ¿no? Luego veremos que esto es de una gran importancia para una cosita pequeña que quiero añadir. Pero retengan en todo caso esa distinción entre el Estado y el imperio y ese vacío conceptual al que nuestra autora se refiere. Bueno, se dirán ustedes, bueno, ¿y ese vacío exactamente por qué sucede? Bueno, sucede por varias razones, múltiples, supongo. Una de ellas, para mí, clave, de las dos que les voy a explicar, afecta al llamado relativismo cultural. Como es natural, la noción de imperio implica algo muy desagradable para la corrección política al uso, ¿no? Y es que hay culturas efectivamente superiores a las otras. Y por lo tanto hay ordenaciones del mundo que tienen más valor que otros, ¿no? Y naturalmente eso podría justificar desde el punto de vista moral la cohesión y el surcido del imperio, pero claro, antes que ese surcido se produzca, uno tiene que estar convencido de que no todas las culturas valen exactamente lo mismo, ¿no? Y además, el que no todas las culturas valen exactamente lo mismo justifica eso que decíamos antes de la gente distinta que, a pesar de sus costumbres, por así decirlo, porque el abuso de la palabra cultura en este terreno es realmente agobiante, digo que a pesar de sus costumbres diferentes, a pesar de sus lenguas diferentes, se avienen, por grado o por fuerza, ciertamente, a vivir bajo un mismo patrón moral. Esa es la cuestión fundamental en el asunto que nos ocupa. Por lo tanto, el relativismo cultural ha puesto, evidentemente, en sordina y en cuarentena esta idea del imperio y la ha transformado, evidentemente, en algo cuya aparición, digamos, en el ecosistema cultural va asociada siempre a un juicio moral, es decir, imperialismo en vez de el puro y mero sustantivo. Luego hay una cuestión que yo conozco bien por mi lugar de nacimiento y donde vivo, que es un principio que ha estado muy de moda, bueno, yo diría que en los últimos 100 años, por así decirlo, ¿no? Que es el llamado principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es muy sencillo, consiste en que a la hora de resolver un problema se privilegie la instancia más cercana al ciudadano que la instancia más lejana, es decir, la administración municipal, la administración autonómica, la administración, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el principio de subsidiariedad manda que la instancia más cercana se ocupe de los problemas que puede resolver. Bueno, este principio es, como todas las cosas, parece razonable, en teoría, y tiene, evidentemente, seguro ventajas, ¿no? Pero tiene también inconvenientes. Uno de ellos es que la cercanía entre el administrador y el administrado favorece eso que está siempre tan puesto en evidencia en España, forma ya parte de su leyenda negra, que es la corrupción. La corrupción como otras tantas variables españolas que están en la primera página de los diarios, por ejemplo, el crimen de pareja, evidentemente es bastante inferior a la media de muchos países que nosotros adoptamos como modelos, ¿no? Pero efectivamente ahí impera nuestra escasa autoestima y nuestra capacidad de interpretar el mundo según el negativo de ese mundo. Bien, decía que lo del principio de subsidiariedad es fundamental a la hora de entender también la mala prensa del imperio. En el imperio los gobernantes están lejos, están en Bruselas, por ejemplo, ¿no? Eso que dicen, la frialdad de Bruselas, la lejanía, ¿no? Pues yo estoy encantado, yo siempre que voy a Bruselas me parece un lugar maravilloso donde no conoces a nadie, todos los que te mandan son gente anónima, desconocida, etcétera, etcétera, que hablan idiomas distintos y tal, y eso pues tiene muchas ventajas, porque claro, sobornar a un alcalde para la construcción de un puerto deportivo es relativamente sencillo. Sobornar al señor Klaus no sé qué, que vive en Noruega y que se ocupa de los puertos deportivos en Europa, bueno, pues es un poco más complicado. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad tiene sus problemas.
¿Qué decir del asunto estrictamente moral que conlleva el imperio? Bueno, podemos decirlo a través de la noticia de estos últimos meses y la que promete ser la noticia de los próximos años y del próximo tiempo en el mundo. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el otro día en la convención, una especie de convención republicana, dijo algo que tal vez había dicho con más o menos igual en otras ocasiones, pero que yo encontré de una estremecedora claridad el otro día, ¿no? Dijo, yo no soy el presidente del mundo, sino que soy el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, por eso yo desprecio a Trump profundamente, porque yo siempre pienso que un presidente de Estados Unidos tiene que ser el presidente del mundo. ¿Por qué? Bueno, pues lo pienso porque Estados Unidos representa una de las dos grandes conjunciones morales y políticas de nuestro mundo. Y por lo tanto, con independencia de lo que supone gobernar a 200 millones de personas y con independencia de los fragores tan publicitados en España, por cierto, del antiamericanismo, etcétera, etcétera, yo considero a los Estados Unidos de América un modelo en muchísimos sentidos, y en muchísimos sentidos que afectan, no de una manera retórica a mi vida, ¿no?, sino que la afectan de una manera intensa y directa. Y por lo tanto, que el señor Donald Trump, que el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, opte por algo que efectivamente ha sido una pulsión detectable en otros momentos de la política americana, ¿no? El aislacionismo es, digamos, el lado de sombra de ese gran país. Es una cosa que para las personas racionales, para los que consideramos que efectivamente el relativismo cultural es algo lamentable, que Donald Trump se refugie en sí mismo, en los Estados Unidos de América, es una pésima noticia. Y es una pésima noticia también, y supongo que esto lo entenderán rápidamente, porque ese refugio, ¿qué nos trae? Bueno, pues nos trae algo sorprendente para verlo como opuesto del imperio, que es nada más y nada menos que el nacionalismo. Es decir, no hay nada más que nacionalismo en la decisión de Trump de volverse a los cuarteles de invierno. Lo mismo sucede con la otra gran entidad moral y política de nuestro tiempo, que es la Unión Europea. Naturalmente, la Unión Europea no tiene en estos momentos un presidente que se pueda volver a su casa, ¿no?, por así decirlo, porque ni siquiera tiene ese presidente, ni siquiera la unión monetaria y la relativa unión económica no ha sido capaz todavía de darnos lo que los europeos necesitamos, es decir, un emperador en el sentido más hermoso que lo tiene de la palabra. Una Unión Europea, por cierto, y esto le gustará a nuestra rusófila, que tampoco ha cumplido el sabio mandato de Gaulle cuando dijo que Europa era una entidad que iba del Atlántico a los Urales, ¿no? A mí me parece que esa decisión de la política europea de apartar a Rusia de la construcción global del continente es una de las peores, por no decir la peor, decisión política que Europa ha tomado desde el 45, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso es una de nuestras limitaciones. En cualquier caso, les digo, es muy importante entender que necesitamos emperadores y que lo peor de Trump y lo peor del aislacionismo americano es que el referente, la guía moral y la imposición de este referente y de esta guía moral, la imposición, y lo digo deliberadamente, nos deja algo más huérfanos a los partidarios de la razón y a los convencidos, insisto, en que no todas las culturas son iguales. Bien, me queda decir solo una cosa, y es referente a la escritura de este libro. Hago una mención en el prólogo a ello, y bueno, mira, quizás sea mejor
si no te importa que cometa la grosería de autocitarme. Pero creo que sería incapaz de decirlo mejor, ¿no? Espera, ahora necesito otra cosa, ¿no? ¿Gafas? Estamos aviados. Yo te puedo prestar las mías, pero... Seguro que veo un poco. Sí. Ah, muy bien, muy bien. También tenemos las mismas gafas. Bien, este es uno de esos libros que a mí me encanta leer porque es un ensayo. A mí me gustan mucho los ensayos, me gustan mucho los libros, y que se entienda bien lo que quiero decir, inacabados, los libros que están hechos para discutir, los libros que se arriesga la autora y que lo ves claramente que se arriesga en su escritura, y los libros en los cuales estás manteniendo sistemáticamente un diálogo con el autor, un diálogo que a veces es violento, ¿no? Como ella me dijo, no le perdonaré fácilmente las páginas que dedica a la ilustración, o algunos de los párrafos que dedica a la ilustración. Pero bueno, de eso está hecho también el material de nuestros encuentros, de esa escritura, insisto, discutidora. Y yo decía en el último párrafo ya de mi prólogo, dice, es el momento de decir que su logro, el de la autora, es el de una escritura tempestuosa, apasionada, el de una discusión inacabable y por momentos violenta, el de un punto de vista que va río arriba, pero que no olvida que la estrategia del salmón no la exime de la ecuanimidad y de la presentación rigurosa de las pruebas. Una escritura también simpática. Aquí jugaba, porque antes había hablado de que este libro pretendía hacer de España un país simpático. Aquí jugaba con la otra acepción de la palabra simpática. Digo, una escritura también simpática, pero en el sentido que lo es una voladura controlada. Bueno, sobre esto de la voladura controlada, me temo que vas a seguir teniendo mucho trabajo y vamos todos a seguir teniendo mucho trabajo. Digo todos los españoles. Ustedes saben que los españoles vivimos un momento extravagante, ¿no? Hay algunos que nos llaman, y lo digo ahora como catalán, pero sobre todo como español, nos llaman a construir puentes. Esta expresión de construir puentes, como tantas otras segregadas por esta especie de hemisferio triple, ¿no? de los nacionalistas, siempre lleva debajo un animalito sucio, ¿no? Eso de construir puentes viene a significar que hay algo que ha estado separado o que está dulcemente separado o inevitablemente separado. Bueno, recogiendo la sugerencia de la escritura de Elvira sobre la voladura controlada, no crean ustedes en eso, no crean ustedes que debemos construir puentes. Lo que debemos es volar y destruir muros, los que han construido otros, exactamente. Gracias. Gracias, Octavio. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Yo no sé si yo sé hablar con esto en la mano. Voy a intentar dejarlo. Yo te lo puedo aguantar, ¿eh? No, todo el rato no. Sería horrible. Con esto queda raro. Esto cada vez está más raro. Gracias por venir tanta gente, gracias por venir mis compañeros y amigos. Y bueno, yo me siento un poco como los toreros de provincias que vienen a presentarse a las ventas, ¿no? No esperen demasiado de mí. Es una situación diferente en mi vida, porque realmente cuando escribí este libro no pensé nunca que fuese a tener éxito, y desde luego lo que no pensé es que generara entre mis compatriotas tanta gratitud. Y yo creo que casi todos los que están aquí están mostrándome esa forma de gratitud que me resulta tan... no sé, no estaba preparada para recibirla y no sé cómo agradecerla, ¿no? ¿Por qué se escribió este libro, Imperiofobia y Leyenda Negra? Bueno, en primer lugar se escribió porque alguien que no está aquí esta noche, que es Ignacio Gómez de Liaño, director de la colección de ensayo de Siruela, me pidió que lo escribiera. Y yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a esto,
En realidad fue el tiempo que pasé en Estados Unidos donde me di cuenta hasta qué punto a los norteamericanos les afectaba realmente el antiamericanismo que existe en el mundo por doquier, en todas partes, ¿no? Y un día decidí que me iba a poner a estudiar a fondo ese fenómeno, porque le había afectado a mi país muy profundamente, porque yo sabía que los romanos habían sufrido un proceso semejante y no pretendía yo hacer un libro, yo simplemente quería comprender el fenómeno. Entonces Ignacio iba y venía a Málaga y nos sentábamos a tomar un café, nos sentábamos a tomar una cerveza y yo le contaba y discutíamos incesantemente durante horas. Ignacio es un gran discutidor y yo también. Y un día me llamó muy solemnemente, quien conoce a Ignacio sabe que es una persona solemne para las ocasiones, y me dijo: vas a escribir ese libro ya, porque lo tienes en tu cabeza, porque hace mucho tiempo ya que lo tienes en la cabeza, lo tienes organizado y estructurado, de manera que siéntate y escríbelo. Y yo, que soy obediente, me senté y me puse a escribir este libro. Y tenía desde el principio claras tres cosas. La primera era que había que sacar la leyenda negra de la idea de la excepcionalidad. La leyenda negra es un fenómeno excepcional en absoluto. Es un fenómeno que a lo largo de la historia se ha producido más de una vez y que aparece generado siempre en las mismas circunstancias. Es decir, hay un imperio en expansión que colisiona con oligarquías locales muy consolidadas, muy artríticas, que las pone en peligro, y esas oligarquías, que no pueden defenderse económicamente, culturalmente, de ninguna otra manera, desencadenan un proceso de propaganda y de falsificación de los hechos y de la historia, por lo tanto, para erosionar ese imperio. Por lo tanto, había que demostrar que ese modelo, o sea, de lo que había sucedido para generar la leyenda negra, era algo que había sucedido en otros tiempos y en otros lugares. Eso me importaba mucho. El siguiente pilar para mí importante era eso que he llamado en el libro la ley del silencio. Es decir, hasta que la leyenda negra se ha construido magnificando determinados hechos que no eran mentira, pero que eran pequeños y poco importantes hasta convertirlos en hechos monstruosos, como la misma Inquisición, ¿no? Y esa operación de subrayado iba en paralelo a una operación de borrado. Y esa operación de borrado yo la he llamado la ley del silencio. He intentado mostrar en la parte segunda del libro hasta qué punto hemos aprendido una historia de Europa que está completamente deformada. Y esa parte de la historia de Europa oculta una intolerancia religiosa brutal. Nos ha convencido a todos de que la intolerancia con respecto a los católicos y el catolicismo no es tal intolerancia, sino que es realmente una muestra del más acrisolado liberalismo. Por otra parte, no es esa historia de éxitos y de libertad y de perfecta armonía que nos han querido contar. Eso era también muy importante para mí. La tercera cosa que yo quería hacer con este libro era demostrar hasta qué punto estos no eran hechos del pasado, sino que habían tenido una repercusión muy clara en la vida postimperial de España, desde luego, pero hasta nuestro mismo presente, en la crisis que comenzó en 2007. Y estas eran, digamos, las ideas básicas con las que yo quería trabajar, para sacar un poco la leyenda negra de su género literario, porque siendo admirable el trabajo de Juderías, que fue no el creador del sintagma leyenda negra, ya se había empezado a utilizar antes, pero definitivamente es Julián Juderías el que consolida esta expresión y la hace popular, y todos hablamos hoy de la leyenda negra pues porque Julián Juderías escribió en el 14 un libro que se llamó La leyenda negra, y a partir de ahí comenzó a generarse todos los estudios, que han sido muchos, que han estudiado este sistema de deformación, de propaganda transformada en historia, de borrado, de transición, o sea, los límites entre la ficción y la realidad terminaron desdibujándose, y ya en el siglo XIX realmente, con el auge de los nacionalismos, pues se transformó en el alimento normal de los libros de historia, de los grandes historiadores, y toda Europa asumió esa versión de la historia, que finalmente no es más que una exaltación de los nacionalismos europeos, esto en el siglo XIX, ¿no? Y de todo eso lo que más me gustó, y después hablamos, ¿no? Aquí hay gente que se ha leído el libro, seguro que quiere decirme cosas, y a mí me gusta más hablar que discursear, porque es lo que hago constantemente en clase, así que mucho mejor hablamos. Don Arcadio me discute lo de la ilustración y discutimos todos. Una de las cosas bonitas de este libro, bueno, ha tenido varias cosas bonitas, ¿no? Ha tenido varias travesías de desierto. La de los Países Bajos fue una travesía durísima. Fueron 6 meses de muy dura investigación. Si Ignacio no me hubiera apoyado tanto, yo creo que hubiera tirado toalla en Amberes, pero no la tiré.
la parte bonita fue desde luego el descubrimiento genial de ese imperio, o sea, de la grandeza, la verdadera genialidad con que se había construido el imperio de América y el milagro que había sido la consolidación de ese imperio de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, con tanta gente diversa conviviendo y en un, digamos, es una paz casi milagrosa, es una capacidad de pacto, una capacidad de cesión y comprensión, de mutua relación, que realmente creo que hay pocos ejemplos en el mundo. Eso fue magnífico para mí. Y la siguiente fue una idea que no estaba al principio, descubrir hasta qué punto España ha ido chocando durante toda su historia imperial y posimperial con todo nacionalismo que se le ha ocurrido surgir en el mundo. Es una cosa mágica. O sea, la primera colisión, es un choque de trenes brutal, es la del el Imperio Español naciendo, digamos, en su primer proceso de expansión y colisiona con la emergencia muy violenta del nacionalismo germánico. Yo no he sido capaz de descubrir qué es lo que hace brotar en el siglo XV ese rencor. O sea, ya está ahí en el XV, en los textos latinos. No sé alto alemán y no he podido leer textos en alemán, ¿no? Pero en los textos latinos claramente ya hay esa demostración de nacionalismo germánico agresivo, ofendido. Ya está ahí la frustración alemana, que con ella hemos vivido. Quiero decir que nos la hemos ido tropezando en los libros de historia siglo tras siglo, ¿no? Y el Imperio Español colisiona con ese nacionalismo frustrado, germánico, que es el que verdaderamente provoca el luteranismo. Pero es que luego siguió colisionando con otros nacionalismos, es decir, no ha dejado nunca de colisionar. El siglo XIX, cuando ya los españoles están completamente en otra historia de la vida, sigue el nacionalismo germánico y sigue el nacionalismo anglicano y sigue el nacionalismo recién nacido, nacionalismo italiano, que venía desde el humanismo repitiendo lo mismo. Y esa colisión no ha dejado de existir jamás. Luego nacieron nuestros propios nacionalismos, de manera que España es una rara avis en Europa. Es una nación casi que no ha tenido nacionalismo. Es una cosa rara. Y creo que de las cosas que le quedan del imperio, a España le quedan dos. Como residuos, ¿no? Uno es el hábito del autocuestionamiento, es decir, el hábito de la autocrítica. Todos los imperios son enormemente autocríticos. Y eso es funcional, es eficaz, porque les permite ir corrigiendo sus errores y mantener limpios los caminos, digamos, de la promoción social. Los imperios son siempre grandes vías de promoción social de gente que no hubiera tenido en otras circunstancias posibilidades de llegar más lejos en la vida, ¿no? Y en ese sentido España ha mantenido, cuando ya sus circunstancias imperiales se acabaron, ese hábito de la autocrítica y del autocuestionamiento. Ese y la tendencia a chocar con todo nacionalismo que le dé por aparecer. Esas son dos constantes en la historia de España que a mí me llaman mucho la atención y que no he llegado yo a profundizar en todas las honduras de lo que esto significa. Le doy vueltas, ¿eh? Estoy en el camino de darle vueltas, pero no he acabado de llegar. Pero no deja de ser verdaderamente curioso que un país que en su interior ha generado movimientos nacionalistas nunca españoles, o sea, nunca en el sentido español se haya mantenido en esa especie de actitud pasiva y sin defensa, y sin embargo ha sobrevivido. Es decir, teniendo en cuenta lo que sucede generalmente después de las caídas de los imperios, que los territorios posimperiales son siempre tremendamente conflictivos, no solamente en nuestro mundo hispano, lo vemos a un lado del Atlántico y lo vemos aquí. Es decir, digamos, intentemos cambiar la perspectiva. Intentemos imaginar el Imperio Español como una gran unidad, que lo fue, y esa gran unidad se resquebraja y cada uno de sus territorios, de los territorios que habían participado y que habían colaborado juntos, se ven arrastrados, como ha ocurrido, como ocurrió tras la caída del Imperio Romano y ocurrió al final del Imperio Mongol. Es decir, esto es una constante en la historia. Estos territorios se ven siempre sometidos a tendencias disgregadoras que son enormemente violentas y que en líneas generales tardan siglos en superarse, ¿no? O sea que lo que está pasando en nuestro país ahora mismo, esto no es nada extraño, sino es más bien la norma. Lo sorprendente es que con esas tendencias disgregadoras en su interior y sin que la parte, digamos, la parte que defiende la unidad sea tan visible o sea manifiestamente beligerante, sin embargo ha conseguido sostener esos miembros. Esto es una cosa bastante curiosa. Y en fin, no sé si Arcadi quería que tropezáramos con la ilustración. Yo sabía que íbamos a tropezar con la ilustración, ¿eh? Ya sabía que don Arcadi y yo íbamos a tropezar con la ilustración francesa, pero yo vengo preparada para el tropezón.
Yo vengo estupendamente preparada para el tropezón. Porque el tropezón de las pelucas es un tropezón que merece la pena. Los pelucones. Otro hecho interesante es cómo también la hispanofobia, digamos, está escrita. El europeo medio venera el humanismo. Le han enseñado a venerar esa corriente intelectual. También venera la Ilustración. También le han enseñado a venerar esa corriente intelectual. La hispanofobia forma parte tanto de la una como de la otra. Quiero yo decir que hay pocas posibilidades, formando parte del argumentario de tantas ideologías, del argumentario de tantos nacionalismos, del argumentario de tantas corrientes intelectuales prestigiosas. Claro. ¿Cómo va la hispanofobia a desaparecer, ¿no? O sea, por poner un ejemplo muy claro que todo el mundo lo va a entender, ¿no? Es aproximadamente, pues sí, un poco antes de 1400 cuando empiezan los humanistas italianos a decir que los españoles son una gente medieval. Y dice, bueno, ¿y en qué se verifica la medievalidad, no? O sea, ¿en qué se le nota a uno que es medieval? ¿Es algo que uno lleva en la frente? ¿En qué se nota? Y bueno, no hay forma de concretar la supuesta acusación. El español es medieval, pues porque para el humanismo lo medieval es lo peor. O sea, la idea que todos tenemos de la Edad Media ahora mismo la construye el humanismo. Uno dice Edad Media y automáticamente te aparece en la cabeza ¿qué? Roña, ¿no? Pura mugre, suciedad, oscuridad y una cosa lamentable. Bueno, esa es una idea muy discutible, pero desde luego es un dibujo que lo hace el humanismo. Entonces, cuando los humanistas italianos dicen que los españoles son medievales, es porque eso es lo peor que se puede decir en ese momento. Bueno, aparte de ser marranos, ¿no? Por supuesto, son marranos, la sangre la traen contaminada, llevamos toda la vida con la sangre muy contaminada. Luego se nos contaminó mucho más en el siglo XIX con el racismo científico, porque además de estar contaminados ya de los semitas, que ya era gravísimo, nos habíamos contaminado de la sangre indígena americana, con lo cual nuestra vida ya era un desastre previsible. En fin, hasta el siglo XIX está viajando, bueno, hasta el siglo XIX, hasta hoy, la gente viene a España y lo ve medieval. Y tú le preguntas, ¿y por qué? Es que hay castillos. En Francia no, en Alemania no. O sea, ¿en qué se nota la medievalidad? Ah, pues es una cosa como autoevidente. Y ahí están esos románticos haciéndose esos viajes y las criaturas terminan viendo España medieval. O sea, es que vienen tan convencidos que acaban viendo lo que no existía. Es decir, hasta qué punto lo que hemos aprendido y culturalmente sabemos nos condiciona nuestra visión de las cosas. El caso de Goya lo he citado y lo cito muchas veces. Goya se pasó la vida dibujando realidades de España que él no había visto jamás. O sea, ¿cómo Goya dibuja a Galileo torturado? Estaba convencido de que eso había sucedido. ¿Realmente lo ve? Nadie torturó a Galileo. Ese hombre lo condenaron, fue una pesadez, rezar 60 veces los salmos penitenciales, sin duda fue muy pesado, pero tampoco era para tanto, ¿no? Bueno, pues Goya dibuja a Galileo torturado y dibuja procesiones con San Benitos y tal, que en su tiempo ya no se produjeron. Es decir, él ha aprendido una realidad de su país y termina viéndola, le resulta evidente, y es toda ella imaginada. Una de las mejores definiciones de la leyenda negra, en mi opinión, es la de Arnoldson, el danés, cuando dice que la leyenda negra es la alucinación colectiva más grande que ha habido en la Europa occidental, ¿no? Y en esa alucinación colectiva, hasta cierto punto, hemos terminado participando todos. Todos hemos terminado viendo realidades que no existen y que nunca existieron, ¿no? Yo recuerdo que en mi pueblo, cuando yo era chico, y yo creo que todavía la gente mayor utiliza esa expresión para decir que algo es malo, catastrófico, y que alguien está siendo sometido a verdaderas aberraciones, se decía, esto es una inquisición. Y cuando nació esa expresión, ¿y por qué? Esto se produce en el siglo XVIII. Dice, desde el siglo XVIII los españoles han asumido una visión de sí mismos y de la realidad que han terminado compartiendo con el resto de los europeos, visión que otros europeos construyeron pro domo suo en su beneficio, pero desde luego no en el beneficio de España. Y cuando llega el cambio de dinastía, cuando llegan los Borbones, con su peluca y sus salones, y un estilo intelectual que no era propiamente el español que había existido en aquella gente muy salvaje de la época del siglo de oro, ¿no? Uno no se puede imaginar de ninguna manera a Cervantes con peluca, no hay forma de encajar esa realidad, o a un Lope de Vega. Esta gente era muy... Del salón no, don Arcadio. Tengo que decirte que mi pelo es auténtico, ¿eh?
Observo. La peluca francesa, cuando se incorpora a España, hace que todos imiten, claro, es lo lógico, ¿no? Es la nueva dinastía y un estilo cortesano nuevo. Normal. Y con ese estilo cortesano nuevo llegan todas las ideas ilustradas francesas que eran hispanófobas, muy profundamente hispanófobas. Pero claro, eran muy hispanófobas porque a los franceses eso les venía genialmente bien, a los españoles no, desde luego no. Pero se asume y ya hay un momento en el que está ya lo asumido llega al punto del ridículo. Me estaba acordando de una carta de Cadalso en la que habla de una prima suya que le había comentado, dice, esta mañana cuando no nos hemos levantado en casa hasta 12:30. Midi es de mí, ¿no? Y esto lo dice Cadalso para ver hasta qué punto la imitación de los franceses se ha transformado en una costumbre que ha alcanzado ya las proporciones más ridículas. Desde entonces, las élites españolas han ido transmitiéndose de generación en generación una visión de su propio país que está hecha a base de propaganda y que está creada para sustentar argumentarios e ideologías que no son españolas y que no han beneficiado en absoluto a este país. Y lo que a mí me asombra de todo esto es con esa carga tan pesada cómo ha conseguido sobrevivir España hasta hoy, porque el hecho es que aquí está, todavía está aquí. No sabemos lo que va a ocurrir, pero todavía está aquí. Bueno, vamos a dejarles Sí. que nos... ustedes levantan la mano y nosotros les damos la autorización. La ¿Usted, venia. señora? Sí, yo me llamo María Silvero. Yo la conozco a usted muy bien. ¿Ah? Sí, me acompañó, muchos mediodías me ha acompañado. Sí, hace muchos años. Me ha puesto nerviosa. ¿Por qué? Lo que quiero decir es que no he leído el libro, acabo de comprarlo, pero tengo yo estas mismas ideas hace mucho tiempo. Yo estudié historia y, bueno, solo quiero darle dos ejemplos de que a lo mejor no están aquí, uno del año 81 y otro de hace unos meses. Resulta que yo en el año 81 viajé a Amberes, yo era profesora de Historia del Arte de Irún, y estuve en Amberes, en el Museo de Amberes, en la Casa Magnífica de Rubens y en un museo que poca gente conoce, que se llama la Casa de Plantin Moretus. ¿La conocen? Bueno, Plantin Moretus era... Grabador. Se llama Plantin, luego cambian sus sucesores el nombre, era el gran impresor de Amberes, que tenía más de 14 prensas, etc. Es un museo maravilloso. Y este aquí que cuando voy allí me encuentro que Plantin, que es coetáneo de Felipe II, Le subvencionó alguna prensa, se la subvencionó al rey. por un lado, le ha convencido a Felipe II de darle el monopolio de todos los libros de religión que iban en latín a América, y en español también quizá, que por cierto eran los únicos que iban, porque en un artículo más reciente de Vargas Llosa leí que las novelas tenían que ir metidas en, yo qué sé, en barriles de garbanzos, porque estaba prohibido mandar libros a América para que fueran puros aquella gente, libros que no fuesen de religión. Entonces, un monopolio inmenso en castellano y en latín se lo da Felipe II, porque Felipe II no era especialmente español, sino de todo su imperio, se lo da a un señor de Amberes, que por cierto luego hicieron la, ¿cómo se llama?, la Biblia esta que había hecho, ¿cómo se llama el nombre de Alcalá de Henares? Cisneros. De Cisneros, esa Biblia luego no se hace en Alcalá, se hace en Amberes, porque se lo da Felipe II el monopolio. Y siguiendo con mi camino del museo, me encuentro que a escondidas el señor Plantin editaba todos los libelos holandeses contra España. O sea, eso es la idiotez de los reyes españoles. Bueno, Rajoy, más o menos. Cuando ha dicho que
que no sabe por qué se originó en Alemania. Yo creo que no es solo Alemania, es Holanda y es Inglaterra. Sí, toda la vez. Porque son antipapistas. Los españoles, todos los católicos, somos papistas. Vamos a la del 80. Como aquí tiene eso fue en el 81. Y ahora un ejemplo de cómo esa leyenda sigue hoy en todos los ignorantes, incluido Obama, que hace poco habló de la Inquisición española como si la hubiéramos inventado los españoles, la Inquisición, cuando los ingleses mataron a Santa Juana de Arco, etc. Y de pronto yo tengo el Canal Plus, que ahora es Movistar Plus, y hay 2 o 3 canales de series que nos tienen invadido todos los norteamericanos, todo el rollo. Entonces resulta que hay una especie de mesa redonda entre gente de los que dicen, ¡ah, qué buena es esta serie! Siempre son americanas, salvo alguna danesa que han puesto. Y de pronto un súper tremendo ignorante que si yo estoy a su lado le pego tal patada que le mato. Mire lo que un chico joven, en un círculo de 6 o 8 que hacen series guionistas o algún ignorante de esos, va y dice, es que los alemanes tienen su holocausto y los españoles nuestra expulsión de los judíos de 1492. Esa comparación hizo un individuo hoy, español de 30 y tantos años. Cuando yo luego me fui rápidamente, porque el que fue director de la Hemeroteca de Madrid, que es amigo mío, Carlos Dorado, me decía, pero si les habían expulsado de todas partes menos de Irlanda, porque no habían llegado allí. Y la última expulsión de judíos fue en 1895 de Rusia. Y de eso no habla nadie. Perdóneme, bueno, ya está, ¿no? Además, comparar un holocausto con una expulsión. Bueno, a ver, más preguntas. Ya no digo más. Bueno, ¿alguna pregunta quiero decir? Yo quería hacer un comentario a Elvira. A mí tu libro, allá por delante, me parece un libro extraordinario. Gracias. A ver, Ofelia, tu editora, creo que es un libro que es un libro de texto en las escuelas, no solo de España, sino de Europa y del mundo entero. Pero me gustaría hacerte un comentario, empezando por eso, y que sigue un poco con lo que decía Arcadio de la situación del humanismo. Yo creo que lo que más me ha gustado de tu libro es que de repente encuentras muchos datos en esas cosas que ya sospechábamos, de que el problema no era la Inquisición española, el problema es que todos los países tienen Inquisición. Entonces, el único problema con tu libro es que trata de diluir la Inquisición española o justificarla de alguna manera. Y me gusta mucho tu libro cuando vas mostrando la Inquisición de los ingleses, de los suizos. O sea, la Inquisición española en 3 siglos tiene 1500, 3000 muertos. Solo Calvino pues tiene muchos más en 10 años, ¿no? En 2 noches. La Inquisición en los demás países, básicamente en los países protestantes, a partir sobre todo de la Reforma, eso es lo que es interesante demostrar, porque eso es lo que no saben en estos países, porque no se les enseña, solo se habla de la Inquisición española. Pero yo no creo que sea acertado diluir la Inquisición española, porque fue horrorosa la Inquisición española, como son horrorosas todas las Inquisiciones. A mí me gusta tu libro porque salen todas las Inquisiciones y la educación de los europeos no la tienen, solo hablan de la Inquisición del otro, que siempre es una tendencia muy nacionalista. Entonces me gustaría Verá, sí, vamos a ver, la tolerancia religiosa es un fenómeno que tiene 5 minutos de vida. Acaba de nacer. Durante toda la vida, y no se le llamó intolerancia religiosa, era el estado normal de opinión que uno no toleraba al que era de una religión diferente. Punto. Porque se consideraba, digamos, que esto era negativo para la creación de comunidades sólidas y consolidadas, ¿no? Bien,
Y una vez que tenemos establecido que el espíritu, digamos, de la época era intolerante desde el punto de vista religioso, hay que ver cómo se gestiona la intolerancia en cada territorio, ¿no? Puesto que esto es el patrimonio común de toda la Europa. Todo el mundo tiene su intolerancia. ¿Y cómo se gestiona esa intolerancia en cada sitio? Y es lo que yo he intentado mostrar en el libro. Y no me negará que la gestión de la intolerancia que hizo la Inquisición española fue mucho más civilizada, bastante más reglamentada, desde el punto de vista procesal mucho más garantista. Y desde luego, ahí está la pobre mía, muerta en los archivos, y ha dejado legajos para aburrir. Cualquiera que quiera se puede meter ahí y sufrir los picores que dan los documentos antiguos, ¿no? Quiere decir que hay una facilidad para poder estudiar las actividades de la Inquisición, porque era tenía un sistema procesal en el que prácticamente no se podía dar un paso sin levantar un acta. Y eso es ya muy anómalo, porque la mayor parte de las persecuciones religiosas que se hicieron en Europa se hicieron por las bravas, es decir, por el puro procedimiento del linchamiento y nada más. Y eso no sucedió en este país. Linchamientos no hubo procesos. Uno puede pensar que se llevaran mejor o peor esos procesos. La mayor parte de yo me fío fundamentalmente de los trabajos de Contreras y de Henningsen, porque peinarse 44.000 causas en los archivos de la Suprema tiene un meritazo, ¿no? Y las 1.300 condenas a muerte que la Inquisición dictó en el espacio de aproximadamente de 1560 a 1700, en la mayor parte de las ocasiones la condena será por herejía, pero quien es condenado por herejía además ha cometido delitos sustantivos, es decir, delitos que todavía hoy día nosotros los consideramos tales delitos. La Inquisición entendía de la pederastia, entendía de lo que antes se llamaban delitos contra la honestidad, violaciones, la trata de blancas, entendía de la falsificación de moneda, entendía de las ediciones ilegales que se hacían, es decir, de su competencia eran delitos que lo siguen siendo ahora. Entonces, cuando pensamos en las inquisiciones, las de un lado y las de otro, y tenemos que fijarnos en lo que estamos estudiando, es decir, cómo se gestiona la intolerancia en un sitio y cómo se gestiona la intolerancia en el otro. Pues partiendo de la base de que todos estamos gestionando intolerancia, creo que la Inquisición, en ese contexto, no está mal parada, me parece. Este señor de aquí. Sí, gracias. Yo quería hacer, en la medida en que yo pueda, hacer un comentario elogioso desde mi posición. Mucha gente aquí lo habrá leído y otros no lo habrán leído. Yo animo a que lo lean, porque realmente yo estoy aproximadamente en la mitad, prácticamente en la mitad. Y es un libro que requiere de esfuerzo, que requiere de concentración, que requiere de consulta, porque en ocasiones lo que nos cuenta pues es una historia que tenemos que referenciar a nuestros conocimientos de historia para entender lo que se está diciendo, pero cuando uno se enfrenta a un ensayo de casi 500 páginas, hay que ser un lector atrevido, sobre todo con un tema de esta naturaleza. Como pues, supongo que ser un autor atrevido para enfrentarse. Pero realmente lo animo porque en la página 15, que en realidad es la segunda página que ella escribe, porque primero vienen las dos y luego contraportada, traducción, presentación, nota del editor, fin plan, pues es la primera página suya, tiene unos párrafos que a mí me gustaría preguntarle por qué se autodefine, por qué es autora Nobel, porque no le conoce el gran público. No, Nobel no soy. Es fantástico. Lo que pasa es que siempre he escrito unos tochos medievales espantosos. No he tenido formación religiosa profunda. Sin embargo, mi mejor amigo fue un cura baptista de la Universidad de Harvard. Nunca he estado de acuerdo con las bienaventuranzas. Y sin embargo luego dice el libre albedrío y la igualdad del ser humano, base de la religión católica, es algo que usted presenta en el libro al principio y digo, ya esta señora me va a encantar. Otra discrepancia. Porque yo soy católico, pero pienso lo mismo, que el de dar la otra mejilla, otra sonora lo único que hace es producir el ensañamiento del cabrito que se está golpeando. Y lo que hay que hacer es defender la propia convicción y defenderse con todas las armas que lícitamente uno puede emplear. ¿Por qué se presenta porque este libro trata con tanta claridad y tanta brillantez? Este libro trata de ideas y de ideologías y de creencias.
La mayor parte de los tópicos de la leyenda negra siguen vivos porque están adheridos a determinadas ideologías y a determinadas creencias. Y es muy difícil separarlos de ahí. De forma que yo pensé que sería muy claro o ayudaría a mi lector a decidir si quería seguir o no, saber de quién lo había escrito y cómo pensaba sobre determinados puntos fundamentales, para no embrollar, quiero decir, para que alguien en la página 100 no dijera, va, esto está escrito desde un punto de vista ideológico que no me interesa, abandono. La pobre criatura ya se habría leído 100 páginas. Entonces, para evitarle al lector ese tropiezo inicial innecesario, me pareció que era honrado, digamos, hacer esas clarificaciones. A mí me cautivó. Gracias. Y luego, Este señor. sabe que yo empleo la cita de Miguel de Cervantes. Querido Sancho, un hombre no es más que otro si no hace. Maravillosa. Y eso es fantástico. Este señor tiene la palabra. Entonces ya, Este señor es Iván Vélez, que estamos en la trinchera de la leyenda negra los dos, autor de un trabajo magnífico. Por eso mismo, por estar en la trinchera, pues te felicito porque el esfuerzo, como bien ha dicho este señor, pues es titánico y a mí me ha encantado el libro. Lo recomiendo si alguna influencia tengo en alguien. Pero yo, por avivar el fuego ilustrado... ¿Vamos a las pelucas? Sí. No acabamos de ensañarnos como debemos con las pelucas. Sí, porque yo creo que Estamos contenidos. la clave, o una de las grandes claves, está en la ilustración. Y en ambos lados del océano, ¿eh? O sea, no solamente en Europa. Sí, sí, sí. Porque como está demostrado, incluso bajo el truco de los baúles de Garbanzos, los ensayos y los libelos sí que llegaban a unas élites urbanas criollas, que son las que realmente empiezan a dislocar los goznes del... ¿Me permites que te haga un comentario? La idea de la prohibición. Nunca jamás funcionaron las prohibiciones de la Inquisición, jamás en la vida. O sea, la Inquisición prohibió el Lazarillo de Tormes en la primera edición. ¿Dejó a alguien de leer el Lazarillo de Tormes, por amor de Dios? O sea, en la tercera edición ya eran ediciones comentadas y ya se estudiaba en la universidad y ya se traducía y se ha comprado en España ininterrumpidamente sin que jamás importara, pero nada de nada, el hecho de que la Inquisición lo hubiera prohibido. Es decir, la Inquisición decía misa y la gente hacía lo que le daba la gana, que para eso somos españoles. Y entonces los libros iban para América como querían y estaban esas bibliotecas y algunas de ellas se conservan los catálogos y había libros de toda clase y toda naturaleza. O sea, que eso de que la Inquisición prohibió un libro y aquí entra alguna especie de pánico helador y nadie compraba el libro. La Inquisición no hizo nunca a nadie puñetero el caso y esa la puede ver. ¿Qué sigue? Bueno, por lo menos acabar con una cuestión y más a mi Sí, favor. sí. Entonces, como aquí el problema, uno de los grandes problemas de la leyenda negra, porque ahí vuelve a tomar impulso, es la ilustración, yo creo que el antídoto para renunciar a esta idea de que la ilustración es un fenómeno estrictamente europeo, y vaya por delante que la palabra ilustración ya arroja un maniqueísmo sobre la realidad, luz, oscuridad, ilustración, oscurantismo, pues yo creo que hay que poner perentoriamente sobre la mesa el nombre de un hombre con faldas, y le digo yo que tampoco soy, a mí soy ateo, ¿no? Que es el de Benito Feijóo. Benito Feijóo es un ilustrado de tomo y lomo, aunque sea un hombre perteneciente a la Iglesia, que además se plantea una cuestión muy de actualidad en esa época, y es la siguiente. Se tenía por idea, incluso entre algunos egregios ilustrados, el hecho de que los americanos, los españoles americanos, o los indígenas integrados en el imperio, pues tenían un desarrollo temprano muy potente, pero luego llegaban a una época de estancamiento. Bueno, pues eso lo niega en sus cartas eruditas y curiosas, que invito a leer, junto con este libro, por supuesto, Feijóo. O sea, que aquí hay que romper con esa ruptura, con esa línea que nos separaría de esa supuesta y sublime Europa. Gracias. ¿Qué más? ¿Usted? Bueno, yo quería solamente decir en relación con la Inquisición que Domínguez Ortiz cita el caso, no recuerdo el libro en este momento, es una pena, pero cita el caso de unos reos que iban a ser juzgados por tribunal ordinario y que todos se pusieron a blasfemar para ser juzgados por el tribunal de la Inquisición porque sabían que era mucho más benévolo. Simplemente decir eso. Sí, eso es cierto, está demostrado. Aquí al fondo. Mi amigo Ricardo Lamas, también compañero de la trinchera de la trinchera de la leyenda negra. Hemos hablado antes de las cantidades de víctimas y también de los argumentos utilizados en los misiones. Creo que hemos hablado de la cifra de víctimas de las persecuciones famosas de brujas. Creo que tú además lo has comentado de eso alguna vez. Creo que la recordarás tú perfectamente, porque yo no sé si me lo has contado tú o al revés. No lo que las víctimas en los 300 años de la Inquisición de brujas, creo que son menos de 60. Y sobrepasan, o sea, condenas estrictas por brujería menos de 60.
23. Quiero recordar... 23. Exactamente, las condenas por brujería son 23. Y sin embargo, en 160 años en Alemania, yo creo que son 25.000. Es que nadie sabe cuántas brujas fueron ejecutadas porque no se abrían procesos legales, es decir, la mayor parte de esas muertes se produjeron por puro linchamiento. Entonces, calcular el número de asesinatos, pues tienes que irte a documentos indirectos que dicen, en el pueblo de tal se quemaron 16 personas en tal fecha. No hay, o sea, la Inquisición, para cada caso habría un proceso y cada proceso te lleva su número y cada proceso tenía un seguimiento y había sus abogados defensores y había, decir, el estudiar lo que pasó en la Inquisición es relativamente fácil, ¿no? Y esa ya es en sí una diferencia sustantiva. Yo recuerdo que Nicolás Remy alardeaba de haber quemado vivas 900 mujeres personas. Sí, lo de la bruja es una cosa horrorosa, pero esa es una historia que no se va a investigar nunca bien. Yo tengo algunas teorías, pero en voz alta no las puedo decir. De un nivel, digamos, de comprensión psicológica y de justificación psicológica sin precedentes, ¿no? Mientras en Europa bastaba con que tú confesaras para que se te condenara directamente, pero la verdad que Salazar tiene una frase maravillosa que era: hasta que yo llegué... Nunca hubo bruja, aquí no hubo brujos ni brujas hasta que no se empezó a hablar de ellos. Esa frase es de Salazar y Frías. Fantástico, es un inquisidor. Es que alguien tenía que escribir una historia de los inquisidores españoles, porque hubo tíos geniales, hubo tíos absolutamente geniales. Salazar y Frías fue uno de ellos. Y bueno, es que se nos olvida, pues caramba, que Cisneros fue el gran inquisidor, y es que el plantel de hombres de una cultura asombrosa, políglotas, grandes intelectuales que estuvieron al frente de la Inquisición, ese también sería un libro muy provocador. Ricardo, ¿tú qué te atreves con las cosas? Grandes inquisidores españoles, ¿sabes? Con dos narices. ¿Qué más? Ese señor. Bueno, mi nombre es Félix. Me ha gustado mucho el libro, todavía se ha olvidado una tercera parte aproximadamente. Yo tengo la fortuna de que mi padre, cuando tenía 11 años, me enseñó que la gran historia europea había sido hecha por investigadores extranjeros, protestantes y antiespañoles, y que todo eso explicaba los años posteriores, ¿no? Eso me lo enseñó a mí, me enseñó que había judrías, ¿no? Y leí algunas cosas, sobre todo los exploradores españoles en América me dejaron pasar. Ya. Entonces, sí, eso es. En esa parte me alegro de haberlo leído, porque son cosas que yo he venido siempre diciendo, que todo esta leyenda era estúpida, y que España, pues, como los demás países europeos, y algunas cosas bastante mejor, ¿no? Bastante mejor. El problema está en la dinámica que estábamos ahora. Yo creo que hay que evitar por todos los medios la dinámica de y tú más. Y tú más. Nosotros matamos, pero tú más. Yo creo que eso no conduce a ningún sitio. ¿Por qué no? Porque introduce, es la tradición, en este momento es la dinámica de la corrupción. Yo soy corrupto, pero tú más. No, mire usted, si usted es corrupto, es corrupto. Si usted ha hecho algo mal, ha hecho algo mal. ¿De acuerdo? Yo no considero que la Inquisición fuera, en términos de la época, un tribunal especialmente, posiblemente de los más decentes de la época. De los más decentes en funcionamiento, en rigor, en procedimiento. Y va a estar, si yo lo vi hace muchísimos años ya, el Estado Moderno de Mentalidad Social de Marabal. Y claro, España es que era un país muy serio, en comparación, muy serio. Entonces yo creo que sí que esa dinámica, evidentemente, decía el señor, tiene toda la razón. Mire, las comparaciones a veces son odiosas, ¿no? Una expulsión, un holocausto, es que no procede, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hay que tener cuidado con esas cuestiones. Yo creo que hay que defenderse con las armas que uno tiene. Como tú decías antes, la ha habido en todas partes, con estilos diferentes. Se mató en nombre de la religión, se ha matado en nombre de la democracia y se ha matado en nombre del comunismo. Es decir, aquí el personal cuando se pone, se pone. Y ya esa es la parte que a mí no entraría nunca en ese juego. Pues yo he entrado, caballero. Y usted lo está leyendo. No, pero sí, en el sentido de recordar, sí que es cierto. Cuando uno va a Holanda y ve carteles del demonio del sur, ¿verdad? El demonio negro y tal, dice, bueno, pues yo recuerdo que Enrique VIII ejecutó a 23 hombres, me parece, les cortó la cabeza y a 3 mujeres. Ningún rey español de la época hizo nada ni parecido. Nada ni parecido. El demonio del sur, a lo sumo, injustamente se le acusa de la muerte de su hijo y de que quizá conoció el asesinato del poder. Y nada más. Y los otros, los Valois fueron bonitos. Sí, los Orange también tienen mucha gracia. Sí, muchísimo. Preciosísimos. Esta señora.
No, usted ha hablado, espere, a ver si hay alguien... Un momento. Sí, yo le dejo, pero espérese un momento a ver si hay alguien más que tiene la palabra. Este señor. Sí, yo quería cambiar un poco de registro con otro tema de su libro que la verdad me ha llamado mucho la atención, y es la distinción que hace usted de dos tipos de lo que normalmente se ha llamado imperios, pero que usted a unos les llama imperios y a otros les llama sencillamente colonias, y que se opone a que se confundan los dos tipos de cosas, ¿no? Entonces yo creo que usted en el libro se nota que tiene cierta simpatía por los imperios y sin embargo pues no ve tan bien a las colonias, y concretamente imperios llama usted al imperio romano, al imperio americano, al español y al ruso, que según lo ve usted incluyen y introducen dentro de su cultura y de su ámbito a las otras culturas sobre las que gobiernan, ¿no? Y sin embargo las colonias no incluyen para nada a las personas a las que gobiernan, sino que simplemente se dedican a explotarlas y a exprimir todo lo que pueden de ellas, ¿no? Entonces, a mí esa idea me ha parecido realmente interesante y original. A lo mejor estoy equivocado porque ya se ha escrito sobre eso, se ha hecho esa distinción. Entonces me gustaría saber si esa idea procede de usted o la ha tomado de otros autores, por ejemplo de Toynbee o de otros autores que han escrito sobre la idea del imperio. No, porque Toynbee no hubiera nunca dicho que el imperio británico no era imperio. ¿Qué hago con esto? Pues perdón. Toynbee nunca hubiera dicho que el imperio británico no era un imperio. Yo me he limitado a decir o he intentado explicar qué características tiene que tener una expansión territorial. Es decir, partimos de un hecho básico, que es que se produce un fenómeno de expansión territorial. Ese fenómeno de expansión territorial puede convertirse en un imperio o no. Es decir, no toda forma de expansión territorial termina siendo un imperio. La mayor parte de esas expansiones territoriales son fenómenos que duran una generación. A veces están vinculadas a una figura excepcional, como Napoleón o como Alejandro Magno, y cuando esa figura excepcional muere, fallece, el supuesto imperio se viene abajo absolutamente. Hay otros tipos de expansiones. Yo reservaría, o he intentado reservar la palabra imperio, para aquella expansión territorial que, pasado el momento inicial, digamos, de violencia, se consolida, consigue integrar pueblos distintos en el ámbito de esa expansión y construye una unidad que normalmente lleva aparejado un periodo central que holgadamente sobrepasa un siglo de paz, de prosperidad, de crecimiento demográfico, de aumento de la vida urbana, del comercio, etcétera, etcétera. Solo cuando una expansión territorial se consolida en esa forma, entiendo yo que se puede hablar de un imperio. Lo demás son intentos de expansión más o menos frustrados, que no llevan en líneas generales a esos largos periodos de paz y prosperidad. Y en ese sentido me opongo a que el colonialismo sea considerado una forma de imperio. El colonialismo fue una forma de expansión que no consiguió estabilizarse de ninguna de las formas. Es decir, el periodo, digamos, lo que ocurre es que esto había que clarificarlo, porque la palabra imperialismo estaba contaminada de lo sucedido en el siglo XIX con el colonialismo. Y entonces me parecía que era una especie de profilaxis histórica separar una cosa de la otra. Llamar a lo que sucedió en América un fenómeno colonial es aberrante. No fue un fenómeno colonial en absoluto. Los fenómenos coloniales del siglo XIX fueron breves y fueron extraordinariamente destructivos y bueno, todavía llenan los telediarios de catástrofes. Es decir, ha sido la forma de expansión probablemente más dañina que se ha generado en la Europa occidental. No sé si he contestado con esto a su pregunta. Déjeme decir algo, un par de cosas sobre esto. Yo pensé en ello también con la lectura del libro, sobre esto de las comparaciones, ¿no? Claro, primero, comparar es conocer. Es muy difícil conocer sin comparar, ¿no? Pero es que luego en este libro hay una cuestión, a mi juicio, esencial. O sea, este libro es un libro que deconstruye, por así decirlo, un paisaje, ¿no? Y en ese paisaje común, evidentemente, España es la campeona mundial respecto a los holocaustos y respecto a la Inquisición. Entonces, claro, ¿cómo
cómo eso se pone en su contexto sin analizarlo en función de los otros asesinos, ¿no? O sea, es verdad que tiene un punto, sobre todo cuando pasa por el periodismo, ¿no? En el libro, naturalmente, pues todo esto está más matizado, está envuelto, en fin, como una especie de crisálida, ¿no? Pero, claro, cuando esto se convierte en un titular, es que Calvino mató cada día más que nosotros en 10 años. Bueno, esto se convierte en, efectivamente, yo comprendo lo que ustedes dos dicen, en algo desagradable, pero prácticamente dado el tema del libro, esa metodología era imprescindible. Es que todo este asunto era desagradable, desde el principio, bueno, desde el minuto 1. Como todo lo interesante. ¿Usted? Hola, Guillermo. Respecto, bueno, el libro que decía antes de las brujas es de Iván Vélez, que es el que decían que donde veían las cifras de brujas, y eso era uno de Iván Vélez. ¿Qué es este señor que está aquí? Este señor que está aquí de la leyenda negra, sí. Iván Vélez, pero el tuyo es mejor. Pero hombre, no sea bruto, es de Málaga. Este Guillermo. ¿Tiene la administración, tú crees, si se puede hacer de la administración algo, o debe hacer la administración algo con respecto a la leyenda negra española? Hombre, el gobierno está fino, ¿eh? Aclara que habla un diputado del Parlamento español. Sí, lo digo porque, este señor que tengo enfrente es diputado. El gobierno está fino y yo realmente es asombroso, si este país es que es asombroso, o sea, cómo hemos sido capaces de segregar gobernantes tan absolutamente incapaces. Pues no sé, algo malo estamos haciendo. Digo yo que lo bueno será que resistimos, lo malo no se sabe, es que no sabemos cómo promocionar a las élites gente con más capacidad. Decirle al gobierno que tiene que hacer algo con respecto a la leyenda negra, pero usted ha visto a un gobierno español haciendo algo con respecto al problema de los nacionalismos periféricos, pero usted ha visto a un gobierno español haciendo algo con respecto a la degradación de la educación pública en España, pero usted ha visto algo en el horizonte. Aquí no hay más esperanza que el alcalde de Móstoles. O sea, tan lejos tenemos que ir. No, este pueblo currante que cuando la cosa se pone mala de verdad reacciona y le da lecciones al mundo. Este país no ha podido confiar en sus élites desde hace 3 siglos. Y esa es la situación que tenemos. Y no pudiendo confiar en ellas, pues yo al alcalde de Móstoles le pongo una vela y espero que no nos fallen en los momentos de más dificultad. Lo que ocurre es que para que reaccione el alcalde de Móstoles tiene que estar muy tensa la situación. Es decir, tensarse mucho más la cuerda, ¿no? El gobierno no va a hacer absolutamente nada con la leyenda negra, por Dios. Sí, decía Arcadi, no, tan apasionado y todo eso. Aquí que no nos escucha nadie, ¿no? ¿De dónde me venía la pasión? De que me quitaron el 27% del sueldo. Y entonces, cuando estaba escribiendo la última parte del libro, crisis de deuda. Todos los meses me imprimía la nómina y lo miraba. Y me decía misma, estás cobrando la nómina de 1998, este cabreo no se te puede quitar. Por tu propio bien. Y entonces conseguí que no se me quitara. Y acabé el libro, claro. ¿Qué más? Un momento, usted y yo le daré la palabra al final. Pero deja esta señora. Sí, hola, buenas tardes. Me llamo Miguel Ángel Simón. Solo a nota de curiosidad, después de casi 20 años que recibía periódicamente de una casa de subastas de Alemania catálogos de subastas de armas antiguas y todo esto, pues ¿cuántas herramientas de tortura, que también salían de vez en cuando, hacían cada 2 años o así, y tal, cuántas herramientas de tortura españolas cree que he visto en 2 años que han salido a la venta? Toneladas, ¿habrá visto usted toneladas? Porque todas las herramientas de tortura que hay en el mundo pululando eran de la Inquisición. Eran suecas, francesas, alemanas e inglesas. Ah, magnífico, todas estaban bien certificadas. Sí, bien certificadas y todo, una gente que subasta pues de todo el mundo. Porque yo vi una exposición sobre la tortura y recuerdo que estaba la Dama de Hierro y otros aparatos espantosos y eran todos ejemplos de aparatos que había utilizado la Inquisición. Es público y notorio para el que quiera leerlo en internet, se busca en Google y se encuentran los manuales de procedimiento inquisitorial, hay varios de ellos en Google Books, ¿no? Quiero decir, las ediciones antiguas. Y quien tenga curiosidad los puede leer y verá que la Inquisición no permitió nunca más tortura que el látigo y el agua, y nunca más de 15 minutos.
y siempre en presencia de un médico, y jamás se permitió, por ejemplo, el descoyuntamiento de las articulaciones, etc. Tenía un montón de limitaciones. La administración de la tortura en la Inquisición fue siempre extraordinariamente comedida, insisto, en su contexto, ¿vale? En su contexto. No podemos medir ese rasero con nuestras ideas de la vida de hoy día. ¿Usted? Deja de hablar esa señora mayor, que tengo una fatiga. ¿En qué grupo de imperios, o como se llame, pondrían el imperio turco, que creo que no lo... Pues el imperio turco, tuve una tentación, tuve una tentación de incluir el imperio mongol y el imperio turco. Lo que ocurre es que la primera parte del libro me crecía de una manera extraordinaria. El imperio turco tiene con el imperio español una relación muy parecida a la que tiene el imperio ruso con los norteamericanos. Es el imperio espejo, ¿no? O la de los cartagineses con los romanos. Esto también es un fenómeno curioso que merecería estudiarse más, ¿no? Hasta qué punto porque estos paralelismos se dan en la historia, pero hay una y otra vez, ¿no? El imperio turco es un imperio aproximadamente de la misma edad que el imperio español. Lo que ocurre es que se sostiene durante poco más. Fijaos que esa duración es casi paradigmática, es decir, en torno a los 3 siglos, y luego a partir, digamos, de ese periodo central empieza una larga putrefacción, que en España ya claramente, en tiempos de Carlos III, la putrefacción está ya en tiempo de los Borbones, absolutamente. Los turcos empiezan a pudrirse más o menos en la misma época, ¿no? Y es curioso, está muy poco estudiado esto. En la Biblioteca Nacional hay algunos ejemplares de propaganda antiturca española. Hay uno magnífico que es de Vives, que se llama De Vita Cristianorum sub Turca. Pero los españoles, como siempre, con esa maestría para la propaganda genial, ¿no? En latín. Es que no estudiaban lo básico de Guillermo de Orange. El Orange siempre tuvo clarísimo que los folletos de propaganda tenían que estar en inglés, en francés y en alemán y en español, pero el latín en la vida. ¿Para qué le interesaba el latín a ellos? Bueno, los españoles hacen propaganda antiturca, pero en latín es una ternura. Yo le escribiré un montón de ejemplos, pero yo lo de turco y España encuentro la diferencia en que España descubrió unos países que realmente no tenían un nivel cultural, mientras que Turquía entra en que tiene 3.000 o 4.000 años antes que ellos. Sí, pero consiguieron razonablemente integrar esas poblaciones. Es increíble la cantidad, por ejemplo, de albaneses que fueron ministros y que ocuparon altísimos cargos en la administración. Ese proceso de incorporación, los turcos actuaron de una manera muy semejante. Sí, pero tienen todavía sin descolonizar los kurdos, por ejemplo. No toquemos el tema kurdo. España lleva 200 años libre de ese. ¿Alguien más por más? Ahí? Ese señor de... Una pregunta, porque yo tengo el problema de que no he leído el libro todavía, por lo tanto, igual lo que pregunto está leído en el libro. Quería hablar precisamente sobre el tema de la diferencia entre el imperio colonial, o el imperio y las colonias, y ya surgido una duda, como te han dicho, una incapacidad, y yo siempre pensé que había una intencionalidad en el colonialismo, que no iban y no podían expandirse más, sino que lo que querían era ir, sacar lo que podían y llevárselo, ¿no? Quería preguntarle sobre esa diferencia entre los dos, ¿por qué estos imperios coloniales? Pues en el momento en que acaban, esa imperiofobia que se podía sentir hacia ellos, por parte sobre todo de las personas explotadas por ellos, desaparece. Y ahora mismo pues, puede existir quizá alguna anglofobia en algunas de las colonias, pero Inglaterra ha pasado por ser un país que ha sido siempre eternamente liberal y fantástico con todos sus súbditos. Y lo mismo sucede con Portugal, que es un caso que yo conozco particularmente más. Es un país simpático que está ahí al lado y hasta hace 40 años ha estado subyugando una serie de poblaciones, explotando todo lo que puede sacar de ahí. Y eso es una cosa que me llama mucho la atención. ¿A qué se debe esa fobia que se crea contra España, que ha acabado hace muchísimo y continúa? Y en cambio contra este país pasan ya... Porque la leyenda negra, como otras formas de imperiofobia que yo intento estudiar aquí, es un fenómeno creado. Es decir, uno tiene que tropezarse con una clase intelectual lo suficientemente bien armada y bien formada como para ser capaz de generar ese fenómeno. En el siglo XIX, la expansión de los europeos por otras partes del mundo no existía en los territorios de su expansión, digamos, esas élites intelectuales consolidadas y vinculadas a oligarquías muy poderosas que se veían tambaleando, a las que sirvieron verdaderamente con todas las herramientas de su inteligencia. Es decir, uno no monta las campañas que fue capaz de montar Guillermo de Orange, ¿qué le digo yo?, en las selvas de Vietnam.
no hay posibilidad. O sea, uno necesita de una cierta infraestructura, necesita cabezas pensantes, necesita gente que te escriba canciones y obras de teatro, necesita gente que te dibuje esos dibujos, necesitas las planchas de Plontino, necesitas muchas cosas. Eso necesita, evidentemente, de una armazón que no se produce en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, ni en Angola se la podían producir los portugueses. Es decir, España es que colisionó con esas élites intelectuales vinculadas a oligarquías locales muy potentes que se vieron tambaleando cuando el imperio se expandió. Y son esas élites intelectuales vinculadas a esas oligarquías las que desencadenan este fenómeno, ¿no? Usted, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael. Felicidades. Felicidades sobre todo por el coraje. Porque meterse en este país en un avispero como lo se ha metido usted, bueno, al Cádiz le podría explicar. Posiblemente una reseña curiosa. Yo soy canario, a poco que siga hablando. Sí, lo veníamos sospechando. En América no hubo colonias, hubo colonización. En la colonización americana participamos los canarios de una manera significativa, absolutamente significativa. Montevideo no sería nada si no es por los canarios. Venezuela desde el principio de la conquista. Y el odio a España no es de los americanos, es de los españoles, de América contra los españoles de la península. Los canarios en Venezuela, que estamos desde el siglo XVI, desde la conquista, o sea, los aborígenes canarios se cristianizan y se mandan a blanquear América. Pero los peninsulares en Venezuela a los canarios no los consideran blancos. Somos blancos de orilla. Por lo tanto estamos por debajo del cimarrón y antes de los indios. El libertador Trujillo, Francisco de Trujillo, el padre era de los Arbotados de Tenerife. Nunca fue considerado un noble por los peninsulares porque no era blanco, era blanco de orilla. O sea, el odio que se genera en América contra España son los españoles que están allí. Y por no ser largo, los canarios durante siglos, trabajando, reciben de la corona española la prebenda de tierras en el interior de Venezuela. Todos los llanos venezolanos, la zona de Miranda, todo ese Miranda, Francisco de Miranda, es canario. Cuando se monta un monopolio comercial por parte de los que siempre han dominado Venezuela, que son los vascos, la compañía guipuzcoana, la independencia de Venezuela la gestiona la compañía guipuzcoana, con un vasco, Simón Bolívar, a la cabeza. Los canarios se unen a la corona para luchar contra la corona, la compañía guipuzcoana. Cuando triunfa la independencia, la inmensa mayoría de los canarios se van para Puerto Rico y para Cuba, huyendo de la libertad de los vascos en Venezuela. Ay. Españoles contra españoles. Sí. Como siempre. Sí, lo que ocurrió en América es que ahí ya no me metí en ese jardín porque entonces el libro no se acababa, ¿no? Pero digamos que el fenómeno de cuando arranca los procesos de independencia de las repúblicas y uno estudia el componente social de los grupos que encabezan ese movimiento, te das cuenta, por ejemplo, de hasta qué punto yo le llamo las dos generaciones LOCSE del criollismo, ¿no? Porque hay dos generaciones digamos, mientras sí, se había producido, o sea, mientras que la administración de los Austria, esto lo cuento en 2 minutos y es complicado de explicar. La administración de los Austria estaba extraordinariamente bien diseñada. Y entonces una parte grande de esa administración era móvil y la otra era fija, ¿no? La parte de la administración que era fija era muy participativa, es decir, incorporó caciques, élites indígenas y no dejó nunca que los cabildos, o sea, digamos los gobiernos de los municipios, procuró no crear una nobleza absentista y haragana, ¿no? Y en ese sentido estaban muy implicados los gobiernos de cada uno de los territorios. Llegan los Borbones con esas luces que traían y entonces decidieron aplicar el sistema francés que había triunfado porque era muy evidente que los franceses habían triunfado en su expansión imperial, o sea, habían dejado medio mundo construido en el Canadá, ¿no? Y entonces empiezan a construir, es que es verdad que hay que tomarse esto con un poco de humor, porque si no nos come la pena, ¿no? Entonces empieza
empiezan esos Borbones a copiar el sistema colonial francés, que estaba claramente triunfando en el Canadá. Y entonces, lo primero que hicieron fue centralizar los gobiernos y dejaron los cabildos ausentes de representación de tanto de las poblaciones indígenas como de otra gente. Total, que generaron finalmente esas aristocracias que tanto había temido la época, los gobiernos de los austrianos, la administración de los austrianos. Generaron dos generaciones de lo que los franceses llamaban nobleza fainéant, o sea, todo el santo día mirándose el ombligo y sin nada que hacer y sin responsabilidad ninguna. Y son los hijos de esas noblezas, sin ni puñetera idea, con perdón, del gobierno, de la dificultad enorme que era gobernar aquellos territorios tan grandes, de mantener tantas vías de comunicación abiertas, de mantener, en fin, que aquello era enorme y muy trabajoso. Y es esta gente, deportivamente, la que se lanza con sus ideas liberales, vámonos, a hacerse independientes. Vamos allá. Claro, el primer patón glorioso fue que se desentendieron por completo de las poblaciones indígenas, porque si uno se fija, se da cuenta de que la mayor parte de las poblaciones indígenas de América no apoyaron jamás la aventura independentista, sino que apoyaron con todas sus fuerzas a la corona. Y uno tiene que preguntarse acto seguido por qué. Y hasta qué punto, una vez que se producen esas independencias, ese divorcio entre esas poblaciones indígenas muy mestizadas, etcétera, 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 ¿no? Que no reconocieron a las repúblicas como cosa suya, porque se sintieron ajenas a ellas, porque jamás respetaron los pactos y los modos de gobierno con los que habían sido integrados. En fin, eso ha tenido mucho que ver en todos los problemas que ha habido en los distintos países hispanoamericanos. Pero ese es un asunto muy políticamente incorrecto y que nadie quiere tratar. Pero por ahí hay que escarbar si se quiere comprender de verdad qué es lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX en las repúblicas recientemente independizadas, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? No, ese señor, sí, usted estaba, sí. Tres cositas, ya que está aquí Iván Vélez, no sé si usted conoce las teorías del imperio depredador e imperio generador. De Gustavo Bueno, sí. Yo no he acabado el libro, pero bueno, supongo que va por ahí. Hay imperios que parece que hacen algo mejor por la gente a la que gobiernan que otros. Unos esquilman, otros más que otros. Es que hay imperios que son imperios y otros que son otra cosa. Claro. En relación a los inquisidores, Antonio del Corro de Inquisidores está encarnado en San Vicente de la Barquera. Se hizo con una tumba donde estaba tumbado y leyendo un libro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿no? Que es lo explica muy bien el librito este de Julio Caro Baroja, el señor inquisidor. Señor inquisidor y otras vidas por oficio. Era gente de formación jurídica, básicamente. Sí, es cierto. Y luego, en línea de estos, han escrito, yo creo, dos libros muy interesantes, complementa lo que ha hecho usted, es Jesús Torrecilla, que es un profesor de literatura española en Estados Unidos, la España exótica, o sea, la transformación de cómo el español pasó de ser visto como eso que pintó el Greco, el caballero de mano en el pecho, como un señor austero, serio, arrogante, cruel también, pasó a ser, pues eso, la España de Bizet, la España de los libros de viajes, de Borrow y todo esto, como la España de las tabernas, la España Gañín y todo esto. Y en la misma línea, el nacimiento de Carmen, de Serafín Fanjul, trabaja también ese cambio de perspectiva y todo, lógicamente, alimentado por la leyenda negra. El desprecio al español, que eso lo sabe cantar, bailar y todo eso. Interesante. Muy interesante. Una última pregunta. Usted. Sí. Por favor, es que no consigo oír a este señor. En segundo lugar, simplemente decir que, bueno, soy diplomático, me he sentido un poquito concernido por un comentario que he hecho en el sentido de que no se está haciendo nada por la afiliación de nuestra cultura y lo que ahora se llama marca España, por así decirlo. Yo creo que uno de los... es un horror, efectivamente, he oído el comentario, pero... vale, eso que como... yo me he sobremojado, es decir, llevo 20 años, no soy el único de los diplomáticos por aquí, estamos dando vueltas al mundo, a veces en lugares insospechados, y en donde la otra cara, el reverso del imperio, o del legado del imperio, es el conocimiento y el hecho de que España sea uno de los pocos países que tiene, por así decirlo, una visa atractiva, que tiene, como he dicho, números. Que tiene una visa atractiva, una capacidad de atracción y de seducción en lugares insospechados. Yo he estado en Kazajstán y me he encontrado con que en los lugares, en ciudades, en el centro de la estepa, hay departamentos de España. Hay demanda de que haya semanas de cine español, hay demandas de que se envíe libros.
quien dice en Kazajstán, tengo compañeros en África, Ahí le han dado. Quiero decir que ese es un poco el lado positivo de lo que, en cierto modo, nos declaró el imperio. Eso está teñido por cierta leyenda negra, es evidente. También recuerdo conversaciones con compañeros holandeses que me decían, por ejemplo, bueno, es que yo tengo que gastarme muchísimo dinero en que haya kazajos, uzbekos, rusos, ucranianos para que hablen holandés, y la embajada española no lo necesita. Y existen, sin que hagáis nada, 10, ahí le corregí, sí que lo hacemos, existen 10 departamentos de español, ya digo, en Shimpen, en Almaty, en Astana, en Tashkent. El peso está ahí. Pero hay que ir un paso más allá, digamos, poner en todo eso el imperio impositivo, aderezarlo evidentemente con el hecho de que la cultura española y la cultura hispánica no está muerta, está viva y en evolución. Es cierto que formamos parte, por ejemplo, de una comunidad de 500 millones y te los encuentras con que, voluntario y voluntariamente, me he encontrado con cubanos en sitios perdidos, dando clases de español, hablando bien de España, porque no todo el mundo habla. Yo creo que eso es un comentario que podría hacer un poco para completar, porque podría ser un pozo melancólico que no puedo evitar, pues al hablar de la ciencia. Yo le debo a un diplomático español que me pusiera en las manos un libro que para mí ha sido fundamental, y yo realmente venero la memoria de Philip Wayne Powell, y fue un diplomático español, el cónsul de España en Boston, el que me regaló ese libro en su momento, y sé que él y otros muchos diplomáticos españoles se pasan la vida intentando mejorar la imagen de España, a veces con muy escasos medios y enormes dificultades, y en muchas ocasiones, y no le pido que me conteste a esto, es un trabajo solitario y arriesgado, porque no tiene mucho apoyo por parte de las instituciones a las que sirven, pero eso a mí me parecía precioso, digamos, como nuestro cónsul Aguirre todos los años organizaba ese Día de la Hispanidad y abría las puertas y enseñaba y mostraba y hacía exposiciones, y a veces no contaba nunca más que con el apoyo de otros españoles que allí estábamos y le ayudábamos, por supuesto, pero apoyo institucional escasísimo. Vale, eso es todo diplomático, ¿verdad? Dígame usted. Pero la última postilla, ¿eh? Vámonos. He vivido en Marruecos y también he vivido en Rusia. Y realmente cuando leí su libro y hacía usted esa definición o descripción de los imperios inclusivos, hay una cosa que me llamó la atención mucho, por ejemplo en Marruecos, en Rusia, en estos imperios que usted califica como incluyentes, y es que, por ejemplo, en Rusia uno, en Moscú o en otras ciudades rusas, ve gente de distintas razas y de distintas procedencias que conviven de la forma más natural. Realmente. Esto ocurre en parte también en Estados Unidos, pero por ejemplo, en Marruecos, bueno, yo viví en la parte norte de Marruecos, a mí me decían los marroquíes, dice, nos gustan los españoles porque nos tratan de igual a igual. Dice, en cambio vienen otros. Y nos miran por encima del hombro. Esto me lo han dicho no uno, varios marroquíes me lo han dicho. Entonces, cuando yo leí, digamos, la descripción que hacía usted de los imperios estos que incluyen y absorben a otras gentes, pues eso hoy día se puede ver, por ejemplo, se puede ver en Rusia, se puede ver en Marruecos, cómo eso es una realidad que uno puede vivir cotidianamente. Mientras que a lo mejor en otros países que han sido colonizados por otros colonizadores, pues no ocurre eso. Dicen, es que nos miran por encima del hombro. Eso, permíteme que termine con... Decía Ángel Rosenblatt, grandísimo hispanista, venezolano, de origen judío. Tiene un libro maravilloso que recomiendo, cualquiera lo puede leer sin necesidad de tener una formación filológica, porque el libro se lee maravillosamente, se llama Nuestra lengua en ambos mundos, sí. Y en un momento determinado dice,
políticamente esto será catastrófico o caótico y puede que económicamente no consigamos salir nunca del agujero, pero la cultura hispana es absolutamente indestructible porque se expande por la vía amorosa. La capacidad del español y sus descendientes para procrear con todo lo que se tropieza en el camino es una garantía de supervivencia. Yo siempre me ha encantado esa frase y creo que quizás tiene... Bueno, pues lo del igual a igual, es decir, el racismo es un fenómeno universal, pero los españoles desde luego han demostrado capacidad para procrear con todas las razas con las que se ha tropezado y mejorando la especie. Así que... Qué bien vamos a salir a la calle. Sí, ¿no? Estupendamente. Estoy contento. Impresionante. Gracias.